Primera clase del curso de actualización de manejo integral de insuficiencia respiratoria aguda en COVID-19. Es una iniciativa que nace de nosotros, la Unidad de Urgencia de Adultos del Hospital Félix Bulnes Cerda. Mi nombre es Alan Mix, yo soy el médico jefe de la unidad. Me acompaña Paulina Vivanco, que es kinesióloga y que es quien nos va a dar además la charla el día de hoy, ¿ya? Esta es una iniciativa que tiene un fin que nace como una capacitación interna, pero dado que estamos todos confinados y hemos crecido en esto de la educación a distancia, lo estamos compartiendo para todos los que puedan sumarse. Entonces, vamos a ver las últimas personas que se suman y partimos. Ya. Buenas noches, chiquillos. Qué bueno que están todos aquí participando en esta primera jornada de capacitación, que como dijo el doctor, nace en un contexto del servicio de urgencia, especialmente para todos los trabajadores que se dedican a los cuidados de los pacientes con COVID, y obviamente abiertos a todas sus dudas y preguntas en lo que termine la presentación principal, ¿ya? Bueno, vamos a partir principalmente en este contexto de pandemia, contextualizando a Chile en esta situación epidemiológica actual, ¿ya? Eso más que nada, a grandes rasgos, queremos definir cómo se posiciona el COVID a nivel mundial y cómo esto está afectando a nivel nacional y obviamente a nivel regional. Bueno, como podemos ver en esta primera gráfica, este mapa es muy conocido, es de la Johns Hopkins, y ha tenido un seguimiento desde el día 1 que nace esta pandemia, y tratando de reflejar cómo ha ido creciendo, y específicamente a través de los datos confirmados diarios, a nivel de países, y obviamente reflejado también en la mortalidad de cada uno de estos países como se ve en la lámina. Podemos ver como que los casos confirmados a la actualidad son más de 14.000 millones de personas que en este momento se encuentran activos, y donde Chile está en los primeros 10 países relevantes y con alta tasa de positividad y casos activos, ¿ya? Actualmente el COVID está en 188 países, y la tasa de mortalidad, o sea, en realidad como los casos de mortalidad global bordean los 608.420. Como se ha visto y ya es conocido por todos, hay una tendencia incremental de estos casos. Partió todo en China, como todos saben, afectando principalmente a las áreas de Europa, que conforme fue pasando el tiempo, se adoptaron varias medidas, lograron un poco estabilizar la pandemia, y actualmente están en un periodo de un nuevo pic, y como se puede ver también, a diferencia de Latinoamérica y América del Norte, estamos muy en la fase inicial, o sea, en la fase secundaria, en donde ya estamos con el COVID establecido, y obviamente con este pic que está creciendo considerablemente, principalmente en el norte de América. Bueno, ¿cómo está Chile respecto a Latinoamérica, que es nuestro principal comparador? Bueno, estos datos son extraídos de las bases de datos presentadas también por Johns Hopkins, que son abiertas a la gente, para quienes les gusta la estadística, pueden revisar estos datos. Podemos ver que Chile está dentro del tercer lugar con mayor casos activos confirmados, y seguido, en primer lugar está Brasil, obviamente, por su número de habitantes. Estas tasas no están ajustadas al número de habitantes, seguido Perú, y tercer lugar Chile, como se puede ver en la lámina principal que está hacia la izquierda. Bueno, adicionalmente en esta gráfica se puede ver los casos de muerte, que estos casos también son los actuales. Los datos son reportados de hace aproximadamente el 12 de julio, así que son datos como muy nuevos. Podemos ver que hay una tendencia también, que hay una tasa similar de mortalidad en relación a los casos activos que hay en cada país.
Sin embargo, en Brasil, por ejemplo, se ve que hay una mayor tasa de mortalidad respecto a los casos activos que hay en el país. Lo más importante a destacar en esta lámina es que Chile se encuentra en el tercer lugar de estos casos confirmados, es decir, estamos en medio de la epidemia y esto aún no ha cesado, y las labores obviamente de prevención deben continuar tomándose. Ahora bien, hay que definir la diferencia entre mortalidad y letalidad. La mortalidad es una medida que se hace en relación a la población, es decir, a la gente que fallece por cualquier motivo en una población en general. Y aquí se puede reportar que por COVID, bueno, tenemos una tasa de mortalidad que es aproximadamente la que ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda. Sin embargo, hay que hacer la diferenciación entre letalidad, que es una tasa específica, y básicamente tiene que ver en aquellos pacientes que están enfermos por COVID, cuántos mueren específicamente de COVID. Y en este aspecto tenemos una tasa de letalidad mucho más baja que lo que ha reportado ciertos países de Latinoamérica, como Brasil con un 22% y México con un 11%. Sin embargo, Chile actualmente tiene una tasa de letalidad baja, no menor, pero baja, que es 2.24% de los sujetos enfermos de COVID mueren por COVID. Bueno, y en Chile, para ser más específico, porque estos son datos en comparación con Latinoamérica, pero necesitamos ser más específicos en qué pasa a nivel nacional. Bueno, esta lámina es una lámina también extraída de los datos de la Johns Hopkins, que es muy reciente y la verdad muestra distintos países y se puede verificar de todos los países que están actualmente con la epidemia del COVID, cuáles son los que tienen más casos acumulados. Bueno, Chile, lamentablemente está superando considerablemente los casos acumulados por días. Lo importante de esta gráfica es que muestra el número de casos en el eje X por los días de casos confirmados. Pero como cada país tiene un inicio de epidemia distinto, se hizo una estandarización y se graficaron los casos acumulados al día 50. Entonces, en base a esta estandarización al día 50, podemos ver que en primer lugar Chile supera considerablemente a los otros países a nivel mundial de casos acumulados por día. Esta lámina es de lo estandarizado el día de hoy. Así que podemos ver que todavía estamos en medio de la epidemia, y pese a que los resultados que les voy a mostrar a continuación, hay alguna mejoría, no significa del todo que estamos ya superando esta epidemia. Bueno, en segundo lugar, otros países de Latinoamérica como Perú, Brasil, y en cuarto lugar, Estados Unidos. Todavía el brote está in situ, por así decirlo, en Latinoamérica. Bueno, datos ya más nacionales. Existe actualmente un sistema de notificación obligatoria que todos conocen a través de PVigilia, y se hace la notificación mediante los médicos cuando piden la PCR. Bueno, estos datos sirven para analizarlos. Se han ido tomando desde el día 1, que fue el 3 de marzo, y nace en el fondo obligatoriamente la necesidad de reportar estos datos y ver cómo va la realidad a nivel país. Como podemos ver en la lámina, en el gráfico, podemos ver en el eje X el número de casos y cómo se ha comportado progresivamente desde el día 3 de marzo estos datos son hasta el 16 de julio. Bueno, la curva, como se puede ver, ha sido ascendente, ha tenido como su pic en los primeros días de junio, entre el 4 y el 16 de junio, y actualmente el número de casos son 323.698, esto hasta el 16. Y donde el reporte de casos diarios bordea los 2.500 aproximadamente. Como se puede ver, existe una curva ya desacelerante. Estamos en una etapa en donde se supone que ya va descendiendo y que las medidas que se han tomado han mejorado en alguna medida esta pandemia. Sin embargo, no la han frenado completamente. Otro dato importante que no está en la gráfica, pero que se ha reportado diariamente, es el número de casos recuperados, que se puede hacer una relación
entre los 323.000 casos totales actuales que hay confirmados versus los 295.000 pacientes que han logrado recuperarse del COVID. Y los casos activos propiamente tal son 21.101 al 16 de julio. Bueno, aquí se hace una estimación un poco más específica, se quiere relacionar en el fondo los casos que están activos versus las personas que en realidad se recuperaron de la patología. Se define como un caso activo a aquellas personas vivas que tienen confirmación de COVID y cuya fecha de inicio de síntomas o toma de muestra es igual o 14 días a la fecha del reporte actual. Eso es por el tiempo de incubación y de inicio de síntomas que tiene específicamente el virus. Viene posteriormente una charla que en otro día, donde se va a hablar específicamente en cómo se comporta este virus en relación a su contagio, inicio de síntomas y todo lo que conlleva el virus. Pero un caso activo es básicamente a las personas que están confirmadas con el COVID Sí. al día 14. Versus un caso recuperado, que son aquellos casos confirmados acumulados versus los activos confirmados y los fallecidos, ¿ya? Entonces aquí esa resta se hace una curva desde el día nuevamente, bueno, acá parte del día 23, pero se supone que los casos en Chile llegaron aproximadamente el día 3 de marzo. Se puede ver que la curva de activos ha ido disminuyendo considerablemente y a favor del país también, los casos recuperados han ido incrementando. Esta diferencia, este delta que se da entre los casos activos y los recuperados es sumamente importante, dado que podemos tener, se puede observar que el virus, o sea, los tratamientos y las intervenciones que se están haciendo, efectivamente están teniendo alguna repercusión positiva. Ya. Ahora, esta siguiente lámina nos centraliza un poco más a nuestra realidad en la región metropolitana. También en Chile hay un reporte diario y un reporte que se hace como un informe epidemiológico según semanas. El último es el 32 y es hasta el 9 de julio, y lo que hace básicamente es estandarizar y mostrar los resultados de todos los datos analizados hasta la fecha. Bueno, en esta parte, en esta lámina, se muestra específicamente el número de casos con COVID-19 según la comuna de residencia en la región metropolitana. Entre más oscuro es el azul de la comuna, más casos hay reportados, confirmados específicamente, en donde destacan comunas principalmente como Maipú, Santiago, La Florida y Puente Alto. Existen datos súper confiables respecto al estado socioeconómico de cada una de las comunas y cómo es su afectación respecto al contagio del coronavirus. Sin embargo, no es la finalidad actual de mostrar en esta gráfica. A lo que quiero llegar es que existen ciertas comunas que tienen mayor población y que, además de tener esta mayor población, tienen mayor cantidad de contagios, pero no tenemos una tasa estandarizada respecto a la población en general y la comuna específica. Pero se puede ver que hacia la periferia de Santiago los casos son mucho menores y que está todo un poco más centralizado. Ahora vamos a pasar a las características específicas de aquellas personas que están contagiadas por COVID-19. En este caso, muchos reportes han mostrado ciertas características de los casos como factores de riesgo para COVID. Sin embargo, eso no se puede reportar, dado que los datos que hay actualmente a nivel mundial son datos que son más bien prospectivos y son dependiendo de la población en donde se afecta, o sea, depende de la población que tiene COVID específicamente, dado que no nos podemos comparar con poblaciones similares a Europa o Estados Unidos, somos muy distintos. Entonces los datos que hay actualmente no son comparables con
con la realidad chilena. Por eso es importante destacar que las características que voy a mostrar a continuación es de los casos que actualmente tienen COVID y es el seguimiento que se le ha hecho a través del ministerio y los datos epidemiológicos que se han reportado mediante la notificación obligatoria. Bueno, como se puede ver acá en esta gráfica, también en base al reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, se puede ver que tanto en hombres como mujeres, el tramo de edad donde prevalece mayoritariamente el COVID es entre los 20 y los 54 años. Específicamente en mujeres entre los 25 y los 39 años versus los hombres que es entre los 25 y 34 años, un poco más jóvenes que las mujeres en términos de afectación y de número de casos activos. Existe una curva que, como se puede ver, que es acelerante hacia la media. Sin embargo, esto también tiene que ver con la distribución de la población en Chile. Hay más gente en este tramo de edad, por eso hay más contagiados. Estos datos no son estandarizados específicamente por población, por número de habitantes. Bueno, de estos casos de hombres y mujeres contagiados, algunos tienen distinta gravedad en términos del coronavirus, y algunos llegan a hospitalización, y es aquí donde nosotros nos encontramos y vemos a este tipo de pacientes. Bueno, actualmente están los datos reportados hasta el día 16, habían 1.821 pacientes que estaban hospitalizados en UCI, de los cuales 314 en estado crítico, y 1.500 conectados a ventilación mecánica. Hay que hacer la diferenciación de que puede que el paciente esté conectado a ventilación mecánica, pero no necesariamente su estado es de gravedad máxima para considerarse un paciente en estado crítico. Por lo tanto, la sumatoria de esto debería dar los 1.821. Por otro lado, la proporción de pacientes que se hospitaliza es diversa y no todos van directamente a UCI, como lo hemos visto nosotros en urgencia. Hay muchos pacientes que requieren, según su estado de gravedad, solo una cama básica, camas medias y camas ya críticas. Pero las camas básicas son las que lideran, obviamente, la proporción de pacientes que están hospitalizados. En este caso, hasta el día 16, la proporción de UCI era 1.800, mientras que camas básicas e intermedias eran aproximadamente 5.000 camas. Lo otro importante es que todos los datos se van a obtener en relación al número de exámenes realizados. Del 1.351.000 exámenes realizados hasta el día 16, solo 23% mostraba positividad. Es por eso que actualmente se está viendo la posibilidad de considerar casos positivos a aquellos pacientes que tienen contacto estrecho con pacientes COVID positivo, dado que la positividad del examen actualmente no es no es que no sea fidedigno el examen, sino que no necesariamente cubrimos a todo el espectro de personas que necesitan este examen. Por eso es importante definir bien a quién vamos a considerar como paciente positivo. Bueno, siguiendo ya con las características de los casos, nuevamente reitero que no son factores de riesgo, sino que características actuales de los pacientes que están en este caso hospitalizados. La primera sintomatología que presentan y la más frecuente en un 60% de los datos es tos, seguida por fiebre y disnea. Y en cuarto lugar, mialgia. Esto bueno, es básicamente hay que tenerlo en consideración para hacer el triage correspondiente y ver que no necesariamente estos como signos que se han reportado, como la pérdida del olfato o la pérdida del gusto, no son tan prevalentes como la tos o la fiebre, que son los que han mostrado mayor frecuencia en los pacientes que están hospitalizados por COVID. Lo otro es que no se puede generar una asociación, pero sí a lo mejor una relación en que a lo mejor los pacientes que tienen un poquito más de gravedad o van a requerir hospitalización, probablemente sean quienes tengan estos síntomas un poco más complejos,
versus aquellos que no van a requerir una hospitalización, van a presentar síntomas de menor o baja complejidad, como la anosmia o dolor abdominal o diarrea. Bueno, lo otro importante es hacer una diferenciación en las patologías Sí. Ya, las patologías que tienen los pacientes hospitalizados o no hospitalizados, hacer esa diferenciación y que tienen COVID. Reitero nuevamente, no son factores de riesgo, pero por ejemplo, existe una diferencia considerable entre aquellos pacientes que están grave hospitalizados versus aquellos que no, en donde prevalecen las comorbilidades. Por ejemplo, la hipertensión, la diabetes y la obesidad, o sea, esas tres comorbilidades están presentes para ambos lados, ya sea en pacientes COVID positivo, pero que no requieren hospitalización, versus aquellos que sí. Pero aquellos pacientes que requieren hospitalización tienen una mayor proporción de enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, cardiopatía, enfermedad renal crónica o enfermedad neurológica crónica. Es decir, son pacientes que se podría asumir que son un poco más deteriorados, con muchas más comorbilidades, van a ser mucho más propensos a requerir una hospitalización por una eventual mayor gravedad de la sintomatología, versus aquellos pacientes que no tienen tantas comorbilidades, a lo mejor su sintomatología y el curso de la enfermedad va a ser mucho más leve y pueden manejarse desde el hogar. Lo importante de esta lámina es que la hipertensión, la diabetes y la obesidad son las comorbilidades que están mucho más prevalentes, independiente de la gravedad del paciente. Pero esto, ojo, hay que tener en cuenta que no son nuevamente factores de riesgo, sino que hay que hacer la comparación con la población chilena. El chileno tiene estas comorbilidades, por lo tanto no podemos hacer un link entre el COVID y estas patologías de forma causal, dado que el chileno, hay que hacer un ajuste y ver que el chileno promedio tiene este tipo de patología. Bueno, siguiendo con el número de casos hospitalizados ahora, vamos a seguir con la diferenciación ahora por grupo etario. Se puede ver que nuevamente el grupo, la tasa, en este caso está calculada la tasa de sujetos que están hospitalizados según grupo etario, y se puede ver que tanto en hombres como en mujeres la tasa y la proporción mayor es a mayor edad, es decir, sobre los 59 años ya se hospitalizan mucho más en general, mientras que los jóvenes tienden a tener menos necesidad o requerimiento de hospitalización. Por parte de los hombres se puede observar que sobre los 70 años la mayor proporción, o sea, la mayor tasa específicamente, está 660 o 6.6 en verdad, versus las mujeres, que en realidad es mucho menor la tasa que los hombres, pero ajustado por población, pero también del mismo rango etario. Sobre los 70 años, hombres y mujeres se tienden a hospitalizar más. Esto también, como se mencionó anteriormente, dado que a este nivel la gente está mucho más enferma, tiene mayor cantidad de comorbilidades, y eso podría ser un factor de riesgo de gravedad. Bueno, este es otro gráfico ya específicamente entrando a la unidad de cuidado intensivo. Como se puede ver, y esto también tiene que ver con cómo ha sido la gravedad específica del coronavirus en nuestro país, se puede ver que en la medida que empezó a instaurarse esta epidemia en nuestro país, el número de sujetos que requerían una hospitalización en unidad de cuidado intensivo fue creciendo considerablemente, en algunos lugares hasta 5 o 6 veces más de la capacidad inicial que tenían las unidades de cuidado intensivo. Como se puede ver hasta el 16 de julio, en realidad hubo una curva totalmente ascendente hasta aproximadamente el 22 de junio. Desde ahí la curva se ha mantenido y ha descendido sutilmente. Sin embargo, hay que considerar que las unidades de cuidado intensivo están hasta 5 veces más su capacidad inicial. Por lo tanto,
este descenso no es tan significativo como se menciona muchas veces. Y bueno, esta gráfica hacia el lado derecho se puede ver que nuevamente por rango etario tenemos a los pacientes más graves, y acá hay algo importante, dado que los pacientes fallecen más por sobre los 70 años, como mostré anteriormente, pero quienes están más en unidades de cuidado intensivo son aquellos sujetos que bordean entre los 50 y los 69 años. Esta proporción de pacientes llega grave, se atiende grave y no necesariamente fallece, versus aquellos sobre 70, que no se muestra acá, se muestra en la lámina anterior, tienen mayor mortalidad. Bueno, este es un gráfico que es de elaboración propia con los datos del MinSal, que sube diariamente. Se puede ver, es un gráfico doble, que se puede ver primero en el eje X, aquellos sujetos que están en ventilación mecánica, y en el eje Y, el seguimiento a través de días desde que inició la pandemia, y en el primer segmento, las barras azules muestran cómo ha ido considerablemente aumentando el número de camas críticas y de pacientes que requirieron ventilación mecánica, y como mostré anteriormente, han ido descendiendo sutilmente. Por otro lado, en esta misma gráfica, pero hacia el eje Z, que es el de la derecha, también versus el eje Y, que es el seguimiento en días, se puede ver el número de pacientes críticos a lo largo del tiempo, y acá también ha habido una curva ascendente, sin embargo, ha logrado una mantención más que un descenso. Existen algunos ajustes estadísticos que se pueden suavizar las curvas y ver una tendencia real, o sea, no es una tendencia real, sino según los datos que ha mostrado, que hemos recolectado, que ha recolectado en realidad el gobierno, y cómo se ha presentado el COVID en Chile. Y en base a estos datos se hacen ciertas estimaciones y cierta estadística, y se puede ver que la curva no ha descendido, sino que según estos datos se ha logrado una mantención, una meseta, más que un descenso en sí. Esto específicamente en aquellos pacientes con requerimiento de ventilación mecánica. Bueno, por otro lado, la línea roja también es una estimación según los datos presentados, y se puede ver que hay un aplanamiento de la curva hacia el final de los días, hacia los 140 días de seguimiento, más no ha sido un descenso propiamente tal como los muestran los gráficos sin un análisis estadístico específico. Ahora bien, ¿cómo eso afecta a los recursos que hay actualmente? Porque, como todos sabemos, la epidemia en realidad nos puso en unas circunstancias complejas, en donde en realidad no estábamos totalmente preparados, pero se ha logrado hacer duplicar, triplicar el número de camas críticas y reconvertir muchas otras que eran de mediana o baja complejidad a una complejidad intermedia o crítica. Como se puede ver, a mediados de abril, la ocupación y disponibilidad de ventiladores, primero creció considerablemente hacia lo que era normal, que ni siquiera se grafica específicamente en esta gráfica, pero había una proporción de 1/3 disponible versus los 2/3 utilizados. Esto fue aumentando a medida que se fue adquiriendo más insumos, y como se puede ver aquí, la fecha peak de nuestro primer brote ha sido entre el 18 y el 24 de junio, en donde estábamos casi con sobre los 3/4 de recursos disponibles, ocupados, y solo con una pequeña proporción de estos elementos disponibles para ser utilizados en otros pacientes. Esto se ha mantenido, y eso básicamente porque la gravedad de los pacientes nos hace, no son de rápida salida de estas unidades, por lo tanto el recurso permanece ocupado más tiempo, por la recuperación en sí del paciente. Pero aún así muestra que hay una brecha positiva, en el sentido de que ya hay un poco más disponible algunos ventiladores invasivos versus a la ocupación total. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de mortalidad por COVID. Este es un tema igual un poco más complejo. Ya, bueno, aquí hay varios
gráficos importantes. Estos son al 16 de julio. Bueno, podemos ver por una parte en la gráfica de la izquierda que el número de fallecidos según tramo de edad. Como les mencioné anteriormente, quienes fallecen son a más de 70 años, a diferencia de quienes ocupan más recursos críticos que están en el tramo de los 60, 69 años. Eso no se puede asumir, pero podría ser por la patología o el estado basal del paciente. Y como podemos ver, la edad en donde fallecen más, el tramo de edad es entre los 70 y 79 años. ¿Cómo se ha comportado la curva de mortalidad? La verdad es que ha tenido un comportamiento igual a los casos activos, a los casos nuevos, en donde ha ascendido progresivamente y tiene un pic escandaloso al comienzo de mayo, y ha ido descendiendo significativamente. De hecho, en los últimos días en donde se puede ver el número de fallecidos registrado en rojo, que ha sido menor en esos días comienzos de julio. Sin embargo, en estos últimos días, inclusive hoy en las noticias reportaron que ha sido uno de los días con más fallecidos, que fueron 130, y hasta la fecha, hasta el 16 al menos, eran casi 7.500 fallecidos. Cabe destacar que esta curva de fallecidos por COVID da una tasa, que es la tasa de letalidad, y según lo calculado es aproximadamente 2,25, que es la que se mencionó anteriormente, que es muy distinta a Brasil, por ejemplo, que está peri 22. Es una tasa de letalidad baja, pero aún así considerable para la población chilena, considerando que somos también un país chico en relación a otros países de Latinoamérica y el mundo. Ya. Esta gráfica es muy interesante porque, bueno, es sacada también de la Johns Hopkins. Aquí se puede ver específicamente la mortalidad por COVID en los países más afectados a nivel mundial. Como se puede ver acá, los primeros países que ocupan, o sea, que tienen más mortalidad por COVID, está el Reino Unido, México, Irán, Egipto, ocupando una mortalidad casi al 15%, entendiendo esa mortalidad por COVID específica por COVID y no mortalidad en global. Y Chile no ocupa un lugar tan relevante dentro de estos primeros 5 al menos, con un 2,6%, que es la tasa que les acabo de mencionar anteriormente, que es peri 25, aquí hicieron la estimación con un 2,6%. Pero existe otra parte de este gráfico en donde se hace un ajuste por población y por cada 100.000 personas. Chile está en segundo lugar a nivel mundial, y se puede observar que de cada 100.000 personas contagiadas por COVID, 45 de ellas están falleciendo por esta patología, y estamos muy cerca del mayor país, o sea, del país con más mortalidad reportada, que bordea los 68. Esto es algo muy relevante, porque, reitero nuevamente, somos un país pequeño, y es como escandaloso tener esa tasa tan grande de mortalidad específica por COVID. Bueno, acá se puede ver nuevamente esta tasa de letalidad, pero ya comparada con Latinoamérica. Como les mencioné, Chile, por una letalidad específica, está bajo, o sea, tiene 2,25 de letalidad, pero si hacemos el ajuste, como les mencioné anteriormente, ocupamos el segundo lugar a nivel mundial, lo cual es mucho más caótico. Ya. Bueno, esta gráfica la verdad es prestada de Gabriel Cavada. Él hizo hace un tiempo, en realidad un par de días, unas estimaciones de la epidemia en COVID. Él es un metodólogo y epidemiólogo muy reconocido, y lo que hizo básicamente fue analizar un poco más fino los datos que ha reportado el ministerio, y lo que se puede ver es como la tendencia que se observaría o se esperaría si seguimos el comportamiento actual, y se puede ver que
que hacia el día 16 aproximadamente, o sea, hacia las semanas 16 de inicio de esta pandemia, podemos ver que hay una curva ascendente y que según los datos reportados va a llegar en algún momento a una meseta, pero todavía no, esa meseta estaría aproximadamente en la semana 28. Entonces queda harto para eso, pero estas son estimaciones y que no necesariamente se pueden comportar de la misma forma. Es como se esperaría con los datos que actualmente se han reportado en el gobierno. Bueno, aquí hay otra gráfica que está a nivel de observación y se hizo una curva como para suavizar los datos en el fondo y tratar de ver cómo se comportarían también a nivel de semanas de progreso de la epidemia, y se ve que aproximadamente, que estamos en la semana 16, estas son estimaciones, no necesariamente son reales, pero debería ir decreciendo considerablemente y los resultados esperados en fallecidos son aproximadamente 12.000 personas. Vamos casi en 8.000, por lo tanto, según las tendencias, aún falta y tiempo que se desarrolle la epidemia en el fondo. Bueno, estos fallecidos, según las tendencias también, se esperaría que aproximadamente casi un 50% se agrupan en el mismo grupo etario que he mencionado en reiteradas ocasiones, que por sobre los 70 años, no así entre los 50 y 69, que es donde más se utilizan los recursos. Misma aquí se muestra la gráfica hacia la parte inferior derecha, en donde tenemos que el mayor grupo etario en donde fallecerían es entre los 70 y 79 años. Bueno, lo que sigue. Bueno, este es otro gráfico, también es un gráfico que tiene 3 ejes y muestra la tendencia de los casos nuevos y los fallecidos actualmente por COVID hasta el día 16. Se puede ver en el eje X también cómo se han comportado los casos nuevos, que como se ha mencionado anteriormente, tiene esta curva acelerante, mantenida en algún momento en una meseta, y que actualmente está descendiendo. Y en las barras moradas un poco más claras se ve la misma curva. Bueno, aquí hay un dato específico que se ve ahí grande, y fue cuando hubo un cambio en la denominación de los fallecidos por COVID, y de una fecha a otra se reportaron 600 casos, y fue algo que se mencionó en los reportes epidemiológicos. Bueno, como hay datos que son tan fluctuantes, se hacen algunas estimaciones como para suavizar y ordenar un poco estos datos, y se muestran en estas curvas de color rojo y verde. Se puede ver en realidad la misma tendencia, sin embargo la de los fallecidos no muestra una tendencia desacelerante propiamente tal, sino que un poco más mantenida en el tiempo, a diferencia de lo que se ha mostrado actualmente en las estimaciones. Este gráfico es basado en una estimación que hizo un kinesiólogo y epidemiólogo, que es el Rodrigo Adasme. Bueno, este gráfico también es de Cavada, hizo las mismas tendencias, y acá lo que quiero hacer es hincapié es cómo se ha comportado Chile, y uno de los países que en realidad tiene más, o sea, que estuvo más afectado por la pandemia, que fue Italia, y se puede ver en color azul a Italia y en color rojo a Chile. Bueno, estas curvas epidémicas están ajustadas a la población, y se puede ver que la verdad es que la curva epidémica en Chile primero fue muy rápida, mucho más rápida que Italia, y afectó a mucho más gente que a los italianos. Y esto a lo mejor no se ve cuantiosamente a nivel nacional, pero somos un país pequeño, y la tasa de contagiados y de muertos por COVID ha sido muy grande, y nos ha reportado inclusive, como se mostró anteriormente, dentro de los 2 países con más contagio, y al menos los 5 que fallecen más. Bueno, esta curva lo que muestra es que Chile tiene 6.2 veces más contagios que Italia, y esta otra curva muestra algo similar, que pese a que Chile tiene mucho más contagios, en Italia fallecen mucho más que en Chile. Esa es la diferencia que quería hacer, que pese a que tenemos muchos contagios, al menos
los fallecidos son menores comparativamente, según las tendencias y estadísticas y los datos mostrados por ambos países. Bueno, ¿y qué es lo que viene ahora? En realidad se ha hablado mucho en todas las redes sociales, en todas las páginas importantes en estos comúnmente denominados rebrotes. Actualmente hay nuevos picos de este brote en diversos países de Europa, en Estados Unidos y en Australia. Pero cabe destacar de que se había planteado inicialmente por la Johns Hopkins que, dado el volumen de sujetos y las medidas que se han tomado, era muy probable que hubiera una segunda ola, como se llama, denominan los epidemiólogos, y en ese sentido, según todo lo que he mostrado y lo que ha mostrado también diversos epidemiólogos y el ministerio, estamos en una curva que va descendiendo, pero eventualmente va a haber una segunda ola. Eso no se puede saber ni determinar, solamente hay que ver cómo se siguen comportando los sujetos actualmente. Por lo tanto, se hace igual un llamado a la responsabilidad y de que hay que mantener las medidas preventivas para eventualmente estar más preparado para esta segunda ola, si es que aparece al menos a nivel nacional. Eso. Vamos a dar ahora... Bien, vamos a darle las gracias a Paulina, vamos a hacer este asunto. ¿Y esa raya? Ya, Paulina, ahí estás ahí en vivo. Efectivamente, hay más de 99 preguntas en el chat. Primero que todo, agradecer a todos los que se han conectado. Efectivamente, hay gente que se ha estado sumando incluso después. Llegamos a tener, como ustedes pueden ver ahí, 400, casi 500 personas conectadas, ¿ya? Así que para esto que es la primera vez que estamos probando, estamos muy orgullosos con nuestra primera clase. Y a partir de la siguiente vamos a ser un poquito más ordenados al respecto de hora de inicio, hora límite de cuándo se pueden sumar. Y vamos a pasar el tema de la asistencia para poder llegar a la certificación. Vamos ahí a ver algunas de las preguntas. A ver, hay preguntas. Vamos a ver. Estas preguntas están abiertas. Buenas tardes. Saludamos a todos. Problemas de audio. Esperable algunas veces. Vamos a ver. Yo creo que en el último. Ok, son temas más prácticos. Ahí dice, en la tasa de letalidad no se integra las cifras de defunciones probadas, elemento que pudiese aumentar considerablemente esta tasa. ¿Es relevante considerar la integración de defunciones probables para obtención de tasa de letalidad? Bueno, la tasa de letalidad es específica por los fallecidos, así que estas probables, la verdad es que ensucian un poco la tasa en sí. Pero, ¿cómo se puede mejorar eso? Eso es solamente registrando específicamente bien la defunción. Y bueno, van a haber muchos casos sospechosos, que es lo que se ha visto actualmente. Puede que en algunos lados la definición específica de tasa de letalidad no sea la misma que en Chile, pero en general la tasa de letalidad son casos confirmados que fallecen por la patología. Así que puede que se haga a lo mejor como con casos probables y hacer una comparación, pero específicamente no debiese ser así. Particularmente porque se está pensando en eso como una variable de trabajo, probablemente para poder hacer una tasa de letalidad va a tener que ser al final de la pandemia y uno mire retrospectivamente de cuántos casos que fueron confirmados y con un criterio de confirmación que sea un acuerdo epidemiológico mundial, probablemente no solamente PCR positiva, ustedes saben, casos sintomáticos que tengan clínica radiológica también se han considerado, y de hecho eso ha generado alguna controversia al respecto si son positivos o no, de los que se consideran con la enfermedad, cuántos de ellos mueren, y ahí tienes la tasa de letalidad. El desafío epidemiológico tiene que ver con esto, con ir tomando datos que van apareciendo en el minuto y ir tomando conclusiones, y por eso uno puede hablar, y Paulina ha sido muy enfática en asociaciones y no causalidades, sino ver movimientos y tratar de hacer comentarios sin hacer una interpretación que nos pueda hacer caer en errores. Vamos a seguir viendo las preguntas.
A diferencia de otros países, en Chile no tenemos una clasificación de gravedad para las personas infectadas. ¿Podría esto aportar Ujú. para la toma de medidas de análisis epidemiológico? ¿Qué opinas, Paul? Específicamente no hay como una clasificación por gravedad específica del COVID en sí, no en ningún lado. Lo que se ha visto es por gravedad y sintomatología y cómo llegan en el fondo a la gravedad de ocupar un recurso de cama crítica versus una cama básica. Solo así se ha podido determinar cuán grave está el paciente y las medidas específicas se han visto, por ejemplo, en que hay una proporción que es grande de pacientes que llegan a utilizar estos recursos de camas críticas y como mencioné anteriormente, por ejemplo, ciertos pacientes que ocupan estos recursos son de cierto rango etario y no por ejemplo, sobre los 70, 80 años, que en realidad son personas que tienen más riesgo de fallecer, no así de ocupar las camas críticas, y eso puede ser en el fondo por su estado basal. En ese sentido, a lo mejor puede aportar esto a tomar medidas diferenciadas según aquellos pacientes que pueden tener más pronóstico en utilizar estos recursos críticos, pero no hay un índice específico de gravedad por COVID. Bien, vamos bajando. ¿Sería relevante comparar Chile versus Latinoamérica, diferencias de testeados versus fallecidos? ¿Qué podríamos ver a Chile quizás en menor compromiso? No entendí No eso. entendí mucho la pregunta. A ver. eh, Mm. no sé si esta pregunta te hace sentido. Me gustaría hacer una pregunta. eh, en el caso donde se realiza el ajuste por millón de pacientes, ¿en cuánto se sube la tasa? Ah, claro. Bueno, la tasa estaba por 100 millones de habitantes en esa y era como de 66. Eso se puede ajustar en realidad, pero las tasas y tanto la tasa de letalidad, de contagio, de casos activos, todos esos se están tratando de hacer en el fondo comparables con lo que se ha reportado a nivel mundial. Y es por eso que se trata de trabajar de la misma forma los datos, porque si no, no serían comparables, tendríamos tasas distintas y tiende a confundir eso. Ahí hay un comentario que me parece tingente, dice que la ocupación de las camas UCI no lleva el mismo comportamiento que la curva de diagnóstico de casos nuevos, Ujú. ya que una vez que el paciente ingresa a la UCI y amerita ventilación mecánica, su evolución hasta el alta y desocupación de la cama es muy prolongada, por lo que es un mal indicador de cómo evoluciona la pandemia en el país. Estoy de acuerdo que por eso uno no puede hacer causalidades, solamente hacer una visión muy descriptiva de lo que ha sido el número de casos que se han puesto como sospechosos o confirmados, el número Claro. de ocupación de UCI, tanto como, principalmente como un índice de saturación, más que hablar como una correlación directa. De hecho, las estimaciones hablan de que no hay un descenso en el número de ventilados y estado crítico, sino que una mantención, a diferencia de los casos nuevos que se ve que hay un descenso mínimo, pero hay un descenso en sí. Ahí hay un comentario que dice, a ver, en muchos pacientes sobre 70 años se aplica la limitación del esfuerzo terapéutico. Eso está considerado cuando se dice que las personas sobre 70 años tienen menor ocupación de las camas críticas y que mueren más. Bueno, eso es un tema igual complejo. Ah, la edad y el estado basal del paciente es una de las características a considerar médicamente, me imagino, para establecer una limitación en el esfuerzo terapéutico, pero actualmente y relacionado con el COVID específicamente hay otros factores que influyen en si se va a utilizar o no, por ejemplo, un recurso crítico, y es, por ejemplo, la fecha de inicio de los síntomas. Paciente que tiene un inicio de síntomas menor tiene mucha más posibilidad de recuperarse versus uno que lleva 15 a 20 días de evolución con el COVID, dado que en ese momento ya el pulmón está mucho más rígido, y eso, bueno, específicamente lo vamos a ver en otra clase, pero tiene que ver con los tiempos de contagio y de efecto que genera el COVID a nivel pulmonar. Sí, importante nuevamente y ser súper majadero. Ha habido o sea, esta situación del COVID y de la pandemia hace que uno intente sacar conclusiones apresuradas y conclusiones de los datos que va viendo. Incluso en Chile mismo hemos visto gente que ha hablado de causalidad entre esto de la apertura o cierre
de la libertad de libre ambulación con el impacto que ha tenido en la presencia de casos o bien la presencia de hospitalizaciones en UCI. Es bien importante ser súper objetivo en que todo lo que estamos haciendo es una descripción, porque las conclusiones lamentablemente se van a poder hacer al final y van a ser retrospectivas, y eso es lo que genera la dificultad técnica de la toma de decisión al respecto de cómo comportarse. Dicho eso, había una pregunta acá que tenía que ver con el Félix Bulnes, que decía, la última, dice, ¿cuál es el punto de vista del servicio de urgencia del Hospital Félix Bulnes en cuanto a este descenso de la curva? ¿Se ha visto reflejado finalmente en la práctica habitual de su centro? El Hospital Félix Bulnes, para los que están conectados de otras partes, es un hospital de alta complejidad que está acá en la región metropolitana, en Santiago de Chile, que tenemos una población asignada que involucra varias de las comunas que Paulina mostró como en las cuales se habían visto más casos. Tenemos las comunas asignadas de Renca, Cerro Navia y Quinta Normal, dentro de las cuales está la región metropolitana, en el fondo en la parte más citadina, sin contar nuestras comunas aledañas un poco más rurales. Y efectivamente los meses de mayo y junio tuvimos una gran demanda asistencial que favorablemente hemos visto que ha bajado, concorde pasan las semanas. No queremos hacer conclusiones apresuradas, pero efectivamente ha disminuido tanto el número como la proporción de pacientes con consulta respiratoria en el servicio de urgencia. Son menos pacientes y del total de los pacientes que consultan son un porcentaje menor, lo que ha dado espacio a la presencia de consultas de cuadros no respiratorios. Hemos vuelto a ver patología asociada al trauma, politrauma, patología neuro y cardiovascular, descompensaciones de enfermedades crónicas, que era esperable ver una vez que la pandemia y el COVID propiamente tal, dejar espacio para que estos pacientes reaparecieran en lo que es la dinámica habitual de un hospital de alta complejidad y una unidad de urgencia como la que nosotros manejamos. Desde la perspectiva, también hace una pregunta de seguimiento que dice, ¿cómo ha sido su gravedad? Hemos visto mayor compromiso ventilatorio en nuestro, ¿a qué podríamos atribuir ustedes? ¿Qué pasó con el uso masivo de las NAF, de las CENAF, las cánulas nacionales de alto flujo? A ver, no sé si quieres hacer tu comentario, Paulina. Bueno, el compromiso ventilatorio es variable. En algún momento, cuando tuvimos mucha más demanda, también tuvimos muchos más pacientes graves, pero eso comparativamente era porque hay una mayor proporción de pacientes que se estaban consultando. Actualmente, y bueno, lo vamos a reportar en una clase posteriormente, vamos a hacer hincapié al uso masivo de NAF, cómo lo utilizamos nosotros y cuáles son los algoritmos de uso y restricciones y cosas positivas que tiene la NAF, pero eso lo vamos a discutir en otro momento. Bien, una sola, yo creo que vamos a respetar el tiempo al menos de cierre, ya son las 8 de la noche. Había una pregunta, me lo voy a responder a Carolina Velázquez, que decía que para el ingreso de UCI se está tomando como caso positivo el resultado de una reacción de polimerasa en cadena positiva únicamente, o también se está tomando el hallazgo imaginológico. La verdad es que existe una reportería diaria que se hace al Ministerio de Salud, incluso también de los pacientes, no solamente de los pacientes que tenemos en el hospital, sino también de los pacientes que se van a la UCI y los pacientes que fallecen, y la forma de justificación de que nosotros manejamos un paciente como COVID es la PCR, pero también el informe radiológico de los hallazgos que sabemos que están siendo más patognomónicos, como el virus mirilado, si es que una radiografía, o bien el compromiso también en forma multilugar de los escáneres. Entonces tenemos cuadro clínico más imaginología más PCR como argumentos que sostienen que un paciente puede ser manejado como COVID positivo, y así lo reportamos. Pero dicho eso, entendemos que ha habido una discrepancia o una falta de consenso en la literatura mundial que ha permitido que hayan habido algunas diferencias en este tema de los registros, que incluso a nivel nacional ha generado más de algún problema en el discurso y en la comunicación al Ministerio de Salud. Desde nuestra perspectiva, el paciente que consulta e ingresa con un cuadro respiratorio tiene que ser manejado con las medidas de protección del personal, incluido las EPP y los flujos diferenciales, de manera de proteger al paciente, a los otros pacientes y al recurso humano de la unidad de urgencia del hospital. No solamente PCR, también clínica y también imagenología.
Me he encontrado con casos en que existe criterio médico con sustento de un ataque compatible en neumonía por COVID a ser derivado en unidad de pacientes COVID sin resultado de PCR. Sin embargo, han sido descartados a una unidad de pacientes COVID, en donde existe el riesgo de contagio. ¿De qué forma creen ustedes que deberían otorgarse un criterio de manejo sin repercutir en los demás pacientes versus el mismo? Ornella, la verdad es que mi apreciación personal tiene que ver con que recordemos que las medidas de protección personal, si se manejan estándar, de uso estándar, vamos a proteger a nuestros pacientes y alrededor, independiente que tenga COVID o no tenga COVID. El uso de mascarillas, tanto para el paciente como para el recurso humano alrededor, disminuye el riesgo de contagio. Y si uno tuviese la posibilidad de mantener todos estos pacientes separados. Ahora, si no tenemos la opción de mantenerlos separados y tenemos que tomar la medida de cohorte, como se ha hecho en la gran mayoría de los hospitales, de cohorte COVID y cohorte no COVID, nuestra visión va en más de proteger al recurso humano y tomar las medidas pensando en los pacientes respiratorios se deberían manejar en el flujo de COVID en espera de sus resultados de las PCR, que si se recuerdan al principio de la pandemia podían demorar más de una semana, hoy día los tenemos en nuestro centro dentro de las 24 horas, y en espera de los resultados de ese estudio imagenológico. Hablaban de los splits por ahí. A ver. Así nos vamos a la última. A ver, dice, en nuestro servicio de urgencia hemos constatado de pacientes que salen negativos al examen PCR, pero están con síntomas respiratorios. ¿Será que está circulando otro virus de invierno como influenza y que no se está detectando? Las estadísticas actuales han mostrado que en este momento, y esto fue hace muy poco reportado en la UC, es que solo anda dando vueltas por ahí el COVID, los virus como la influenza, el VRS, el adenovirus, no han tenido como gran relevancia últimamente. Eso nuevamente no se puede como determinar que va a ser así el comportamiento de aquí a lo que queda del invierno y lo que queda del año. Puede que en algún momento tengamos lo que es frecuente en Chile y particularmente en esta fecha, que haya algún aumento de los casos de influenza, adenovirus, VRS, pero eso actualmente no ha ocurrido pero tampoco se espera, o sea, no se espera que ocurra. Puede que suceda, eso no está determinado. Lo que pasa es que también uno infiere, que es como bien evidente, pero uno no puede sacar esta conclusión. Nuevamente, no queremos nosotros hacer asociaciones de causalidad sin tener respaldo científico al respecto, pero uno infiere que este distanciamiento social y las medidas de protección personal, como el uso de mascarillas, no solamente disminuye la circulación del virus COVID, del virus SARS-CoV-2, ¿cierto? Sino que disminuye la circulación de todos los otros virus que también se transmiten por gotitas. Por gotitas. Por lo tanto, la presencia de influenza y VRS ha sido menor que en otros años. ¿Qué consecuencia clínica vemos en eso? Que la consulta respiratoria en las unidades de emergencia infantil no ha tenido el mismo crecimiento a la fecha que lo que habría tenido en los años previos. Eso es, y en la misma medida, los centros centinela que hacen la pesquisa de estos virus para poder hacer un diagnóstico de circulación que se reportan a nivel nacional, no están reportando presencia de otros virus circulantes, al menos como era esperado para la fecha según los años previos. No sé si se dará en todos los servicios, pero al menos en el Servicio Metropolitano Central está iniciándose la disminución del personal de apoyo clínico. ¿Creen que esto sería perjudicial en caso de una segunda ola o la segunda ola sería menor que el personal de base sería suficiente? De Bravo, la verdad es que como jefe de un servicio de urgencia te respondo que lo oficial es que el ítem de honorarios COVID que está autorizado por pandemia no ha sido aún restringido por parte del Ministerio de Salud, por lo tanto existe desde el ente centralizado que es el MinSal la forma de apoyar con recursos humanos a los servicios de urgencia y a los hospitales. Por lo tanto, hasta ahora no ha salido ninguna indicación del Ministerio de Salud de
disminuir estos apoyos. Esa es la respuesta que te puedo dar, un poquito tratando de ser súper objetivo. De nuestro punto de vista personal, nosotros tenemos un ajuste del recurso humano para la demanda que hoy día nos permite dar respuesta a todas las consultas que se van presentando. Considerando igual algo relevante que dijo el doctor antes, que es la importancia de los flujos, flujo COVID y flujo no COVID, porque por las patologías en el fondo y también evitar el contagio entre ellos, pese a las medidas, es importante tratar de mantener al personal para que hayan estos flujos diferenciados, que es en el fondo lo que se ha hecho, al menos en el Hospital Félix Bulnes. Bien, yo creo que estamos en hora, Sí. Paulina. Bueno, nuevamente agradecer a todos por su participación. Estamos muy orgullosos. Tenemos todavía ahora 440 personas conectadas. Y en nuestro canal alternativo otras decenas más. Decirle desde el punto de vista de instrucciones del curso que a partir de la próxima sesión tendremos un solo canal, pero un canal que permita que se sume todo este número. Lamentamos todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido hoy día, pero la verdad es que, siendo súper honesto, esto tiene un sentido de compartir y de ir aprendiendo, pero no tiene fines de lucro, es bastante amateur, solamente un servicio de urgencia que quiere hacer su aporte acá en la pandemia. Y bueno, todas las preguntas al mail que está... ¿Perdón? El mail de Kine. ¿Que lo puedes repetir? Sí. Masificado, kinesiólogos urgencia hfbc @gmail.com. Está en todos los afiches. Pueden mandar ahí su pregunta y se las iremos respondiendo a la brevedad. Y bien, pues, se agradece todos los agradecimientos que están bajando. Efectivamente, estas clases las vamos a grabar y a través de redes sociales las vamos a compartir para que queden de libre disposición. Un disclosure importante: todos los comentarios emitidos en estas clases son de estricta responsabilidad de las personas que los emite. Por lo tanto, nos hacemos responsables de nuestras palabras, siempre desde una visión súper académica y orientado al mejoramiento de la práctica clínica. Así que, sin más, muchas gracias a todos, estamos en contacto y nos vemos pasado mañana. Sí, día miércoles. Chao. Chao.